Buenas noches, Argentina. Buenas noches, Latinoamérica. El fallecimiento del expresidente de Uruguay, José Mujica, nos permite abrir las puertas para algunas reflexiones políticas. La primera, por supuesto, reparar en el legado que puede dejar o que ha dejado el expresidente uruguayo. Y, juicio personal, ese legado se ancla muy fuertemente en lo que uno llama la conducta pública. Más allá de las ideas, de las ideologías, más allá de la gestión de gobierno, que son siempre opinables. Uno puede decir la conducta pública también, de hecho lo es. Lo que pasa que el trayecto de Mujica en ese aspecto ha sido prácticamente incuestionable. Muy difícil para cualquier dirigente político, mucho más uno que alcanza la primera magistratura como fue él. El segundo aspecto que nos permite abordar la política desde la perspectiva de Mujica es el sistema político, el funcionamiento de la democracia. También, y por qué no, la invocación permanente a la armonía y la unidad que tuvo el expresidente para aportar a lo que fue el proceso democrático uruguayo. Cuando miramos el panorama, observamos dos momentos paralelos y ahí pueden hacer la comparación. El domingo pasado se votó en Uruguay y también se votó parcialmente en la Argentina. En Uruguay se votaron a los intendentes, a los nuevos intendentes. En Argentina hubo 5 provincias que fueron a las urnas: Santa Fe, Chaco, San Luis, Jujuy y Salta. Cuando uno repasa el mapa que quedó después de la votación en Uruguay, al margen de la hegemonía que el Frente Amplio tiene desde hace 7 periodos sobre la Intendencia de Montevideo, sobresale un bloque sistémico político donde el Frente Amplio, el Partido Nacional y la Coalición Republicana son un poco los soportes. Sí, claro, hay algunas otras expresiones. De hecho, el viejo Partido Colorado sigue reteniendo la intendencia de Rivera y no la pierde. Pero el bloque, lo que es el sistema, está homogéneo, está sólido en esas 3 fuerzas políticas. Y aquí es donde podemos marcar la diferencia. En las elecciones realizadas hasta ahora en la Argentina, repetimos, fueron 5, se acumularon los síntomas de resquebrajamiento profundo del sistema político y de un divorcio con la opinión pública, con la sociedad, que todavía no está reparado. En las 5 provincias que se ha votado hasta ahora, el promedio de asistencia decreció entre un 9 y un 11%. Esto vale la pena marcarlo respecto de lo que fue la asistencia del 2021 en pandemia, con miedos y con cuidados. También se puede hacer una disección de las fuerzas políticas que han venido sosteniendo el sistema hasta ahora. Si algo quedó de las últimas elecciones es el claro retroceso peronista. Si algo quedó también en la misma dirección es el claro retroceso del PRO. Si se quiere, uno de los partidos centrales de lo que fue en algún momento la coalición de Juntos por el Cambio. Y el otro dato a tener en cuenta es que no hay un gran progreso de una fuerza nueva. La fuerza nueva es La Libertad Avanza. Pero si uno mide lo que se ha conocido hasta ahora, la gran novedad de La Libertad Avanza fue haber ganado la capital de Salta. Haber ganado Chaco, es verdad, pero en sociedad con el gobernador radical Luis Dero.
que además, si miramos finamente, sacó la misma cantidad de votos que cuando fue electo gobernador. Es decir, la pregunta sería, ¿qué le aportó la Libertad Avanza en esta última elección? Pero lo difícil es entender que desde estas pequeñas bolsones se estén haciendo una nueva fuerza política de carácter nacional. Entonces uno se plantea, bueno, entre los partidos que se van desintegrando o descomponiendo y algo nuevo que todavía no nace, se abre un vacío. Y en efecto, se abre un vacío que en el sistema político argentino lo está llenando o lo está sosteniendo por ahora la centralidad política de Javier Milei. Y hablando de sistemas, realidades y fragmentaciones, el ejemplo más elocuente que podemos poner es la elección de la ciudad que se viene el domingo próximo, donde no solamente hay 17 listas para elegir 30 bancas, donde además se disputa el liderazgo de la centro-derecha entre Javier Milei y Mauricio Macri. Tomemos los partidos principales. El peronismo va dividido en 3. El oficialismo recién creado va dividido en 2. Y el PRO también va dividido. Más elocuente imposible para decir que el sistema argentino es cartón lleno de fragmentaciones. Así empieza la edición de datos de hoy. La democracia por ahora es el mejor sistema que hemos encontrado, sí que hay que defenderlo. Triunfar en la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que la vida nos golpea. Cuando mis brazos se vayan, habrá miles de brazos sustituyendo la lucha. No al odio, no a la confrontación. Hay que trabajar por la esperanza. Dicen que yo soy el presidente pobre. No, yo no soy presidente pobre. Pobres son los que quieren más, los que no le alcanza nada, esos son pobres. El único mérito que tengo es ser un poco vasco, terco, duro, seguidor, constante. Hay que entender que los indigentes del mundo no son de África o de América Latina, son de la humanidad. Soy como un viejo consejero. No tengo ningún poder en mis manos, ni nada que decidir, pero influyo tal vez en el corazón de muchos compañeros. Y la vida es la única aventura milagrosa, haber nacido. Hay que vivir la vida al tope, lo más que se pueda.
José Mujica falleció ayer. Hoy son los funerales, la despedida. Ha sido también una razón de solidaridad de parte de casi todos los gobiernos del mundo, porque han reconocido en él, a lo que decíamos antes, una figura difícil de igualar en el terreno de la conducta pública. Nosotros estamos en Montevideo con Paula Barquet, vamos a hablar con ella, vamos a dialogar para que nos cuente un poco qué es lo que está ocurriendo, cómo se está viviendo esta despedida de José Mujica y cómo está la sociedad uruguaya frente a esta dolorosa novedad. Paula, buenas noches. Buenas noches, Eduardo. Un saludo para ti y para toda la audiencia. Dime, Aquí estamos, Eduardo, en el... Sí, decime. No, te decía, dime para ser casi uruguayo, cómo se está desarrollando, qué es lo que está ocurriendo ahora, cómo participa la gente de la despedida de José Mujica. Bueno, lo que está ocurriendo desde hoy temprano es un mega evento de despedida de José Mujica, pero a la uruguaya, ¿no? Con mucha civilización, digamos, con mucha tranquilidad. Hay un ambiente de tristeza, se ha visto durante todo el día mucha gente con lágrimas en los ojos, llorando, recordando momentos con Mujica, destacando sus frases, sus enseñanzas, pero en un clima de total tranquilidad, puesto que esta es una muerte que estaba muy anunciada, ¿no? Que no agarró por sorpresa a nadie. Eso no quita el merecido reconocimiento que muchos han venido hasta aquí para darle, ¿no?, su último adiós a Pepe Mujica. De hecho, en este momento todavía hay largas filas por Avenida del Libertador para pasar al Salón de los Pasos Perdidos, dejarle una flor al féretro, estar unos segundos allí y retirarse. Eso es simplemente lo que se está haciendo y se espera que esta jornada termine a las 12 de la noche para retomarse mañana a las 10 de la mañana. Paula, ¿y cómo ha sido el recorrido del día? ¿Cuáles han sido los hitos de esta ceremonia de despedida? Y ¿cómo va a ser mañana? ¿Cómo va a ser el epílogo? Bueno, ha sido como una especie de velorio itinerante, se puede decir, que comenzó en la Torre Ejecutiva, en la sede de Presidencia, allí con el presidente Yamandu Orsi, con su viuda Lucía Topolansky y distintas autoridades que partieron de allí de Torre Ejecutiva, que colocaron banderas sobre el féretro, la bandera uruguaya y la bandera de José Artigas, tal como él había dejado pedido, porque ha dejado un montón de instrucciones a muchos dirigentes. Bueno, desde allí se partió el cortejo fúnebre a paso de hombre, ¿no? Muy lento por 18 de julio, e hizo tres paradas por lugares emblemáticos de la vida de José Mujica, uno de ellos la sede del MLN, el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, donde empezó de alguna manera su actividad política previo a la dictadura. Después la sede del Frente Amplio, conocida como la Huella de Sereñi. Allí también, bueno, mucha gente se fue sumando, ¿no?, en el correr de este recorrido. Y después a la sede del MPP, el Movimiento de Participación Popular, que fue el nombre que llevó su sector ya en democracia, fundador él del MPP y referente indiscutible de muchísima gente. Luego se siguió por Avenida del Libertador hasta aquí, atrás mío, donde está el Palacio Legislativo. Se ingresó el féretro al Salón de los Pasos Perdidos, allí con mucha ceremonia, con mucho recogimiento, y al rato empezó a llegar exponentes de los distintos partidos. También empezó a arribar la oposición, que en un principio se había mantenido más bien ajena, dejando que fuera un momento para la dirigencia del Frente Amplio. Y antes de lo que estaba estipulado, a eso de las 2:30 de la tarde, se dejó ya ingresar al público en estas largas filas que te comentaba, esperas. Al principio podían ser de media hora, una hora, pero que con el paso del día, luego del desculminado el horario laboral de la mayoría, se han hecho de hasta 2 horas o más, y la gente espera pacientemente, trae su flor, trae su velita, trae su bandera, y bueno, todo ha transcurrido con mucha normalidad. También hay
un libro para dejar mensajes, como se suele hacer en cualquier velorio, y allí la gente, bueno, le deja su mensaje: el presidente más pobre del mundo, el que enseñó la sencillez, el que abogó por la reconciliación y la paz, entre otras cosas. ¿Y cómo es mañana, si podés resumirlo, cómo es el epílogo? Sí. Bueno, hoy se termina a las 12, pero se continúa mañana, se retoma a las 10 de la mañana y bueno, se espera que sea igual a lo que está transcurriendo ahora, porque va a haber más afluencia de gente, de público. Se espera además la llegada de algunos mandatarios regionales que no pudieron venir hoy porque estaban en la cumbre de la CELAC en China, como Gabriel Boric, como Gustavo Petro, como Lula da Silva. Son los 3 que están confirmados que van a llegar después del mediodía, así que el velorio continúa, seguro que hasta entrada la tarde, y se especula también, Eduardo, que podría llegar a extenderse hasta el viernes, todo dependiendo de cuánta gente quiera seguir viniendo a darle a Mujica su último adiós. Paula, gracias por este contacto. Por favor, Eduardo, a las órdenes. De Montevideo a Buenos Aires, y en la ciudad de Buenos Aires el domingo va a haber una votación muy importante, insólitamente importante, porque en verdad lo que se van a votar son legisladores, concejales en lenguaje más vulgar, pero que adquiere esa importancia que mencionaba porque hay como... uno podría llamar la batalla de la derecha, de la centro-derecha, que Javier Milei le ha planteado a Mauricio Macri. Y esto es lo que le da, la verdad, que una importancia y un volumen sorprendente a esta elección, a tal punto que los candidatos de los principales partidos son los principales candidatos que tienen esos partidos para una instancia como esta. Nosotros vamos a charlar ahora con Gustavo Córdoba, consultor, analista, un poco para analizar obviamente la elección, pero un poco para analizar el cuadro general de este tiempo político que atraviesa la Argentina y que tiene todavía un recorrido largo, porque hay que llegar hasta octubre, todavía con la estación del domingo, después en junio Misiones, y el 7 de septiembre también en elecciones desdobladas la provincia de Buenos Aires. Ya está con nosotros Gustavo Córdoba. ¿Cómo te va? Buenas noches. Eduardo, un placer. Buenas noches. A ver, yo decía recién que acá en verdad lo que hay, más allá de que se juegan 30 bancas de la legislatura porteña, lo que hay es una disputa por un liderazgo de la derecha o la centro-derecha, y que Milei se lo ha planteado a Mauricio Macri. ¿Lo ves de la misma manera? ¿Ves otras cosas que pueden tener importancia en esta elección más allá de que se eligen 30 bancas? Sí, yo tengo otra mirada. Yo te diría, en primer lugar... Me encantaría conocerla, ¿eh? Si es otra, mejor. Es una eventual derrota de los dos oficialismos, tanto el de la ciudad como el nacional. Fíjate que las 5 elecciones anteriores que hemos tenido en la Argentina fueron todos triunfos oficialistas. Esta vendría a romper esa tendencia. Creo que además también esta es una elección, corregime si me equivoco, vecinal, local, barrial, que tiene condimentos de los problemas de la ciudad del día a día. Entonces, imponer una agenda que no tiene que ver con la lógica de lo que se elige puede llegar a ser un error estratégico grande. Ahí yo noto una ventaja leve, pero ventaja al fin, de Leandro Santoro, porque él compitió hace no mucho tiempo atrás por la jefatura de gobierno. Entonces tiene como un training un poquito más avanzado y desarrollado de los temas locales que el resto. A mí me parece también que la lógica de festejar quién sale segundo es muy pícara, ¿no? Digo,
van a tener que hacerse cargo estos dos oficialismos del voto castigo, porque ellos, a ver, yo escuché publicidades en donde funcionarios del gobierno nacional decían que había que plebiscitar el plan económico. Una irresponsabilidad grave, porque no está en juego el liderazgo de Milei, no está en juego el liderazgo, digamos, del gobierno nacional ni del gobierno de la ciudad, y han puesto en juego valores que corresponden a una elección más parecida a la de octubre que a la del domingo, ¿no? Sí, que la de octubre también es legislativa, no debería transformarse en algo que tenga una lectura casi presidencialista. Pero hay una primacía, Eduardo, sí. Hay una primacía hay una jerarquía de los temas. Cuando vos votás solamente local y no hay una elección nacional pegada, como ha sido una tradición, esta es una elección rara, separada, ¿no? La agenda de los temas es local, los liderazgos son locales y el voto es local. Entonces ahí me parece que hay un error de lectura. Es más, ficha limpia, mirá, es un tema que le dieron mucha relevancia. Yo creo que en vez de favorecer a alguno de los candidatos, por ejemplo, se especula que Silvia Los Penato podría llegar a sacar un voto de ventaja por esa cuestión, yo diría que más bien perjudica a todos, porque a tono con las elecciones que tuvimos antes, esto genera esta pelea tan desproporcionada, genera pocos incentivos para que el votante porteño concurra masivamente el domingo, porque está claro que una elección legislativa no enamora de la misma manera que una ejecutiva, ¿no? Bueno, lo que hemos visto, Gustavo, hasta ahora han sido 5 elecciones con el arranque de Santa Fe por la Constituyente, es que en todas ha habido una participación decreciente de los votantes. Es probable, y por lo que vos decís ratifica esta impresión, es probable que también el domingo en la ciudad tengamos una concurrencia bastante menor al promedio que suele tener la ciudad de Buenos Aires. Porque vos decías los temas instalados o temas que se pretendieron instalar en esta elección. Y yo comparto la idea de que se vota por temas locales. Ahora, también es cierto que en la campaña los temas locales no existieron, salvo excepcionalmente, podría decir, en el caso de Leandro Santoro, podría decir Horacio Rodríguez Larreta, pero entre el PRO y la Libertad Avanza, lo que ha habido ha sido una discusión de poder. A mí me parece que eso es una subestimación al votante porteño, dirimir una cuestión que se hubiera podido arreglar en una PASO. Fíjate, Eduardo, el valor de la PASO por la ausencia, el ordenamiento de las candidaturas, ¿no? La simplificación de las candidaturas, de los 17 candidatos, esta fragmentación enorme. Hay muchas candidaturas fantasmas, porque, a ver, lo único que ha crecido con la suspensión de la PASO es el poder interno para dirimir las candidaturas. Se acabó, digamos, la posibilidad de los núcleos internos de tener una presencia minoritaria dentro de una lista grande. Y yo, ¿sabes qué creo? Que fue un error elegir una competencia a cielo abierto para dirimir esta cuestión del liderazgo de la derecha. Hubieran ido juntos, fueron separados, ahora los dos van a tener que explicar, eventualmente si se confirma la tendencia, una eventual derrota y un voto castigo. Por eso a veces hay que escuchar más al votante. Yo creo que ese es el problema de la política argentina hoy, ¿no? Se ha igualado Milei con el resto de la política, ya hace 1 año y medio que es gobierno, es decir, ya no puede decir que es nuevo ni es original. Entonces, creo que el punto central, y fíjate algo que es muy interesante, del 2001 al 2023, los votantes desencantados se sentían incluidos, votaban, pero votaban en blanco o impugnaban. Hoy ese votante directamente ni siquiera va a votar. Este es un llamado de atención lo suficientemente importante y relevante para que la política lo entienda. ¿Sabes por qué está pasando esto? 40 años atrás, el votante promedio argentino era mucho más simple que ahora. Votaba peronismo para presidente, peronismo para gobernador, peronismo para intendente. Hoy eso ya no existe más. Digo, la política todavía extraña, añora a ese votante que tenía antes. Hoy el votante es mucho más complejo y bienvenido sea, porque la política tiene que entender que se tiene que ayornar a la evolución que ha tenido la sociedad argentina. Sí, lo que pasa, comparto lo que vos decías, lo que pasa también es que la excesiva fragmentación como la que está ocurriendo en la Argentina,
debilita inevitablemente el funcionamiento de los sistemas. En la crisis o en la post-crisis al 2001, bueno, ahí emergieron dos coaliciones que reemplazaron a dos partidos tradicionales. Los partidos estaban adentro de esas coaliciones y más o menos esto le dio apuntalamiento. Ahora, todo eso está desmembrado. Sí, comparto y es motivo de preocupación. Ahora, déjame darte una semblanza de lo que pasa respecto de octubre. Si bien pensar en octubre es ciencia ficción y compite con el Eternauta, a mí me da la sensación de que los tercios que caracterizaron a la política argentina desde mediados de 2022 hasta la primera vuelta presidencial del 2023, hoy ya son historia. Estamos viendo además que hay como una suerte de empate nacional entre la Libertad Avanza y el peronismo nacional, a pesar de todas sus peleas internas, y hay un elemento central. El tercero en discordia, el PRO. Fíjate, Eduardo, que creo que hoy, viendo los números, creo que la Libertad Avanza necesita mucho más al PRO que el PRO a la Libertad Avanza. Y esto puede ser un dato muy significativo, porque si el PRO decidiese, por ejemplo, en los distritos más importantes, que es donde tiene presencia, ir con candidatos propios, yo no sé qué puede llegar a pasar con esa elección de octubre, ¿no? En principio la veo muy pareja. Si la economía tiene un tinte de normalidad, posiblemente el gobierno tenga chances de hacer una buena elección. Pero tampoco podemos descartar que el clima económico no mejore y eso puede significar problemas importantes para el gobierno, ¿no? Ahora, Gustavo, a tu juicio, yo tengo el mío, después te lo digo si querés, ¿qué sería una buena elección en estas circunstancias? Porque esto es lo mismo que decir, todos queremos que a la Argentina le vaya bien. Y la otra pregunta es, ¿qué es que a la Argentina le vaya bien? Bueno, ¿qué sería una buena elección en estas circunstancias? Bueno, ¿Qué número tendría? ¿Qué impresión tendría? El gobierno tendría que estar en un rango de 40 a 45 puntos para tener una buena elección. Hoy está cerca del 35, igual que el peronismo. Así que yo te diría que hoy lo veo mucho más cerca del volumen de primera vuelta que de lo que sacó en el balotaje. Entonces, el gobierno tiene una particularidad, ¿no? No le gusta hablar de la economía, de los problemas de la economía, le gusta hablar, tienen un relato, una narrativa económica que fue de alguna manera contradicha por concurrir al Fondo Monetario a pedir un préstamo de última instancia. Vos no concurrís al Fondo Monetario si tu plan económico está funcionando a la perfección, sino todo lo contrario. Esa pérdida de eficacia de la narrativa económica me parece que es hoy el principal problema que tiene el gobierno de cara a las elecciones de octubre, ¿no? Ahora, tomando lo que vos decís y dando, no digo como absolutamente válidas, pero tomando el pronóstico y la impresión que tenés, lo que uno se pregunta es, tratándose de un gobierno que además va a ir a la competencia sin la figura de Milei, porque Milei, vamos a ver si hace campaña, en Capital, en la ciudad la ha hecho, pero fuera de la ciudad va a ir a provincia seguramente, a Buenos Aires, pero hay que ver si recorre el interior. El tema es de qué modo pueden traccionar los candidatos que por las elecciones que hemos visto hasta ahora, haciendo la excepción de la capital de Salta, y saco Chaco porque en Chaco fue alianza con el radicalismo, sus candidatos no parecen tener la capacidad de tracción que tiene el presidente. El antecedente inmediato lo tenemos en la campaña del 2023, en la previa de las presidenciales. Recordarás que los candidatos de Milei a gobernador o a intendente en las elecciones que se adelantaron a la presidencial obtuvieron guarismos que iban desde el 3 al 14%. Entonces creo yo que estabas en lo cierto en eso. Milei no ha podido construir territorialidad, ¿no? Es muy difícil construir territorialidad. Mirá, la crisis del 2001, el peronismo tenía, creo que 21 de 24 gobernadores. Exacto. Hoy tiene tan solo 5 de 24. Imagínate lo que le puede representar a una fuerza prácticamente sin recorrido, con un esquema de primera línea de la política del gobierno que tienen mucha más improvisación que conocimientos técnicos políticos para avanzar. Así que yo creo que es un gran desafío. El gobierno tiene ahí un talón de Aquiles porque además muestran muchas diferencias internas a la hora de definir estrategia electoral. Y esto puede ser un hándicap muy grande de cara a formaciones que tienen mucha más expertise y mucha más picardía que ellos, ¿no?
Sí, y sumando a lo que vos decís, el tema de que siendo un gobierno tan apoyado en la figura del presidente, que la lectura del día después no se transforme en un sí o un no al presidente de manera excluyente, porque eso también encierra un riesgo. Claro que sí. Nosotros, mira, terminamos una encuesta hoy, vas a tener una primicia, nos da 40 puntos de aprobación de gestión y 57% de rechazo. De Es decir, mes a mes imagen, no hay digamos. caídas abruptas, sino como una especie de deslizamiento a la baja en términos de aprobación y lo mismo digo en términos inversos al rechazo, ¿no? Estamos notando que hay un creciente clima opositor en la Argentina, con un núcleo duro que lo sigue apoyando a Milei, pero ese clima opositor, te diría, tiene una ventaja el gobierno allí también, porque todavía no tiene una identidad política opositora fija, es decir, puede mutar como puede pasar que no vayan a votar. Así que la situación hoy es inestable en términos políticos para el gobierno. Yo te diría la palabra adecuada sería precariedad política, ¿no? Relativa. Sí, y vos hacías mención al creciente sentimiento opositor en sectores importantes de la sociedad que no logran ser capitalizados por nadie, quizás porque lo que hay es una crisis de aquellos liderazgos que desde el comienzo de este siglo tuvieron su influencia. Sin duda los Kirchner, Cristina en el último tiempo, sin duda Mauricio Macri como emergente de una expresión de derecha en la Argentina. Sí. Mi temor, mirando siempre para adelante, Milei fue electo en base a una gran frustración, sobre todo económica, de muchos argentinos que no soportaron la idea de no tener crecimiento económico de manera permanente. Y lo eligieron a Milei justamente porque les garantizaba romper todo y crear algo nuevo. El dilema que estamos viendo hoy, lo que estamos percibiendo y proyectando hacia adelante, es que esa frustración de ninguna manera se ha terminado. Se ha agregado una nueva frustración, porque este año y medio de gobierno libertario hasta aquí no ha dado ninguna satisfacción económica. Y ese es el problema que tiene el gobierno. No tiene tiempo para llegar a octubre para demostrar alguna recuperación en el poder adquisitivo. Fíjate qué interesante esta lectura. Argentina ha premiado con sendas reelecciones a dos gobiernos ideológicamente opuestos, Carlos Menem y Cristina Fernández. Básicamente, ¿sabes por qué? Porque los gobiernos que recibieron esta reelección tuvieron o le dieron a la sociedad argentina recuperación del poder adquisitivo. Como el gobierno de Milei optó por controlar o intentar controlar la inflación en base a un esquema de recesión económica, yo diría que el dilema del gobierno está a la vista, ¿no? Vamos a ver cómo llega a octubre con este tiempo que no tiene. O sea que vos no crees que en este caso la baja de la inflación, hoy el INDEC dio 2.8 después del 3.7 del mes anterior, ¿no crees que eso pueda ser un elemento determinante? Es un elemento, puede ayudar, pero no es determinante. Ya no tanto, yo te diría que hoy hay mitad-mitad, ¿no? La mitad del apoyo a Milei es por el tema del control de la inflación y la otra mitad por antiperonismo o antikirchnerismo. Entonces se va como disimulando esa percepción, ¿no? Te estoy escuchando bien. Sí, se está perdiendo esa percepción, digamos, de solidez económica del gobierno. Y bueno, hay que ver y hay que buscar quizás en la posición ideológica, ¿no? El motivo por el cual todavía tiene cerca de un 40% de apoyo. Gustavo, te agradezco muchísimo este contacto y bueno, seguramente volveremos a hablar en los próximos días después de lo que pase en la ciudad y ya camino a octubre. Gracias, Gustavo. Claro, un placer. Buenas noches. Gracias.
Ya hicimos Montevideo, hicimos Buenos Aires, ahora vamos a Bogotá. Hay novedades importantes en Colombia a raíz de la presentación que había hecho el presidente Gustavo Petro para la fijación de una fecha para un plebiscito. Nosotros estamos en Bogotá con Sergio González. Sergio, buenas noches. Eduardo, un gusto saludarte. Hoy te puedo decir que puede ser uno de los días más difíciles para el presidente Gustavo Petro con el hundimiento de esta consulta popular allí en el Senado de la República. La plenaria del Senado ha decidido hundir la consulta popular, que lo que buscaba era que los colombianos en las urnas pudieran decidir en 12 respuestas si querían o no una modificación a la parte legislativa del laboral en nuestro país. Pues eso no pasó, el gobierno no tuvo la maquinaria completa para poder superar al Senado de la República y la oposición ganó el pulso y se ha hundido, ha naufragado en este momento la consulta popular del presidente Gustavo Petro. No valió, Eduardo, las aspiraciones del ministro del Interior, Armando Benedetti, hablando con cada una de las bancadas del Congreso de la República para poder pasar esta consulta popular. Llegaron muy confiados, pero no les resultó. Terminaron siendo derrotados, un knockout en este momento allí sobre las cuerdas en lo que fue el debate hoy en este Senado de la República, que desde el inicio estuvo muy candente, muy fuerte la discusión que se registró el día de hoy, Eduardo. Sergio, ¿cómo fueron los números, si los tenés a mano, de la derrota? Claro que sí. Claro que sí, los números fueron 49 votos por el no y 47 votos por el sí. Es decir, por solo 2 votos, esto se definió como si fuera una carrera de atletismo. No fue por photo finish, sino fue por voto finish. 2 votos no más. Le faltaron al gobierno nacional para poder empatar esto o darle la vuelta. Fueron 5 congresistas los cuales estaban indecisos en este momento y terminaron apoyando a la oposición, y de esta manera se hunde la consulta popular que buscaba la reforma laboral del presidente Gustavo Petro. Ahora, ¿el gobierno tuvo o tenía en algún momento de esta semana la certeza o la impresión de que estaban esos votos para poder aprobar el plebiscito para la reforma, o fue saltar a una pileta con poca agua? Por supuesto, lo tenían ellos, daban por sentado que el Senado de la República les iba a aprobar la consulta popular. En los votos que ellos tenían, y hasta en los tweets que daba a conocer el presidente Gustavo Petro, hablaba de que tenía todos los votos posibles para que la consulta popular se hiciera y él llamara a las urnas a los colombianos. Pero ahí, en la discusión, fueron 5 congresistas los cuales le dieron el voto a la oposición y negaron este proyecto. Pero por supuesto, el gobierno nacional ya venía haciendo campaña por el sí, campaña por esta consulta popular, realizando diferentes publicaciones a través de las redes sociales de la presidencia, a través de todos los eventos públicos que tenía el presidente Gustavo Petro. Ya tenían hasta los comités formados para poder hacer la campaña del sí en las diferentes regiones de Colombia. Pues todo eso quedó en stand-by, porque hoy el Senado de la República lo ha hundido, y aquí lo que le queda al gobierno es pues hacer caso. Dime. ¿Esos 5 votos eran de un solo partido o había mezcla? En su mayoría el partido de la U. El partido de la U era los que estaban indecisos en ese momento, también algunos del conservatismo, que además del conservatismo hacen parte, por supuesto, de la coalición con el gobierno nacional. Tienen algún acercamiento por algunos puestos que tiene esta bancada dentro del gobierno nacional, pero en definitiva aquí le dieron la espalda y aquí perdió completamente el pulso el gobierno nacional en la plenaria del Senado. Ahora, lo habíamos hablado la última vez que tomamos contacto, y yo te había preguntado, recuerdo, si no era una jugada demasiado arriesgada de parte de Gustavo Petro, teniendo en cuenta que el año que viene son las presidenciales.
Sí, era muy arriesgado, pero él, dentro del propio ego que tiene como mandatario de Colombia, se sentía muy respaldado, porque en las marchas que él ha convocado, él ha visto que la mayoría de personas vienen y lo apoyan, pero hay que tener en cuenta, quienes lo apoyan en las marchas son las comunidades indígenas que el propio gobierno trae hacia la ciudad de Bogotá para que puedan participar, pero una comunidad indígena que poco vota y una comunidad indígena que a veces no tiene participación dentro de las reformas que se hacen en el Congreso de la República. Él estaba confiado que los colombianos, y sobre todo tenía la fuerza a través de Armando Benedetti en el Congreso para darle la vuelta y que los partidos políticos pudieran respaldarlo. Pues aquí fue todo lo contrario. El mensaje que da al Congreso de la República y sobre todo el Senado, que es la Cámara Alta del Congreso en Colombia, es que no tiene la favorabilidad para el gobierno nacional. Y la situación es muy compleja porque por un lado, Eduardo, se cae la consulta popular, pero le aprueban, se revive la reforma laboral y tiene hasta el momento 5 semanas para poderla debatir y que todas estas propuestas que tenía el gobierno nacional pues se debatan en la plenaria del Senado como se tenía anteriormente antes del 1 de mayo, que cuando el presidente de la República radicó estas preguntas allí en la Secretaría del Senado. Así que se revive la reforma laboral, se tumba la consulta popular, que era lo que quería Petro, para poder iniciar la campaña y hacer el pulso de cómo se tenía la fuerza de él, la fuerza de su bancada política para las elecciones del próximo año. Sergio, te hago la última pregunta. Para tratar de conocer un poco el clima, ¿cómo siguió la sociedad colombiana todo esto? No digo lo de hoy exclusivamente, sino todo este proceso, con involucramiento, con ansiedad, con deseo o con indiferencia. Mira, aquí se puede hablar que hay como una ansiedad generalizada. El pueblo colombiano es un pueblo que vive de la política, nos gusta la política y por supuesto ya entramos en modo política con las elecciones del próximo año. Es una comunidad que está muy activa, pero también a la vez es una comunidad que está muy ajena a las votaciones. Colombia es uno de los países que más abstención tiene en las votaciones, sobre todo para presidencia de la República. Aquí hay cerca de 40 millones de colombianos aptos para votar, pero se elige un presidente con tan solo 11 millones de votos. Eso refleja muchísimo de cuál es la abstención que hay en Colombia en tema electoral, pero en este momento si dividimos al país, si cogemos el mapa de Colombia y le hacemos una línea por toda la mitad, así está en este momento la coyuntura política, la mitad del país apoyando al presidente Gustavo Petro y la otra mitad apoyando a la oposición, y así nos vamos a mantener, Eduardo, hasta las elecciones del próximo año. El país entra en una división muy fuerte por el tema electoral y sobre todo situaciones como la que se registra el día de hoy, por supuesto que le disminuye esos números a la presidencia de la República, a Gustavo Petro, y se le aumenta el pulso a la oposición ahora mismo. Sergio, muchísimas gracias por este contacto y ya volveremos a hablar porque hay mucho para hablar según lo relatas vos. Gracias. Claro que sí, Eduardo, atento. De Bogotá, en un momentito después del corte de Bogotá, vamos a ir a Ecuador, porque ha comenzado el nuevo ciclo del presidente Noboa y hay alrededor de este comienzo muchísimas novedades. Ya volvemos. Bueno, y estamos yendo a lo que es la cuarta estación de datos de hoy. Ya estuvimos en Montevideo, Buenos Aires, Colombia y ahora Ecuador, porque ha comenzado
el nuevo ciclo del presidente Daniel Noboa y hay una cantidad de novedades que vamos a conocer con César García Vélez. Buenas noches, César. ¿Qué tal, Eduardo? Un gusto poder estar contigo, también con la audiencia. Tú bien lo dices, ha comenzado un nuevo ciclo en el mandato del presidente Daniel Noboa, pero también ha comenzado un nuevo ciclo en la política ecuatoriana, que se inició con la apabullante victoria el pasado 13 de abril del presidente Daniel Noboa en segunda vuelta, de alguna manera postergando una hegemonía que venía siendo favorable para la Revolución Ciudadana liderada por el expresidente Rafael Correa y que ahora se ha ratificado y consolidado en materia legislativa, en el Poder Legislativo, con la designación de autoridades en las cuales no solo que ganó de manera cómoda, sino que también se alzó con 4 de las 7 autoridades que liderarán el próximo Parlamento ecuatoriano durante los siguientes 2 años. Nils Olsen, un joven de 37 años, también obedeciendo al recambio generacional, se alzó con la presidencia del nuevo Parlamento ecuatoriano que, según lo que se ha visto el día de hoy, permitirá una gobernabilidad que le ha sido ajena durante estos últimos años a los gobiernos tanto de Lenín Moreno, de Guillermo Lasso y del mismo Daniel Noboa, que nació como un outsider y que hoy se catapulta como una preferencia política que probablemente pueda durarse durante los siguientes años. Digo probablemente porque habrá que ver cómo capitaliza todo ese apoyo popular que hoy se ha visto refrendado en la Asamblea Nacional. César, y lo sabrás, aquí en la Argentina un tema central es la inflación. ¿Cuál sería para Noboa un tema clave, digamos, un tema eje para su arranque en este nuevo periodo de gobierno? Me apuntaría por 2, Eduardo. El primero, sin duda, el tema de la seguridad. Una seguridad que ha dejado en cifras rojas al Ecuador, convirtiéndolo y muchas ciudades del país en las más peligrosas del mundo, con asesinatos y muertes violentas que se siguen reproduciendo en un sistema delincuencial muy complejo que no ha logrado ser descifrado hasta el momento por las fuerzas del orden. El presidente gobernó por cerca de 2 años mediante estados de excepción. Sin embargo, las cifras no son suficientes en la reducción principalmente de temas como la extorsión y los secuestros. Y añado que ahora estamos viviendo un repunte de minería ilegal que nuevamente está en la palestra de la discusión pública luego del asesinato de 11 militares en el Alto Punino. Un problema y un fenómeno que no solo afecta al Ecuador, sino a toda la región, el tema de la minería ilegal, que está ligada por supuesto con el tema del narcotráfico y lo que está viviendo el Ecuador, siendo uno de los países de mayor exportación de cocaína, sobre todo para Europa. Se habla de que el 70% de la cocaína estaría saliendo desde puertos ecuatorianos por las condiciones que también presta un proceso de dolarización que tiene el Ecuador ya por más de 10 años. Por otra parte, la generación de empleo será una prueba a contrarreloj para el mandatario, en donde la informalidad cada día se dispara más y serán también, por supuesto, retos que tendrán que afrontarse desde el legislativo, en donde habrán que generar leyes que apunten a resolver ambas situaciones. César, dos preguntas breves. La primera es, ¿en cuánto se estima la informalidad laboral en Ecuador? Y la segunda, me gustaría saber tu opinión sobre, bueno, ¿cuál es el horizonte para el correísmo? ¿Cuál es el horizonte incluso para Rafael Correa, que está fuera de Ecuador? Muy buena pregunta, Eduardo. En la primera, el 32% de la población ecuatoriana se encuentra actualmente en la informalidad.
son pocos los ecuatorianos que tienen un acceso a un trabajo que tenga todas las prestaciones, la seguridad social, entre otras, que generen la sostenibilidad en las familias que requieren. El Ecuador y sus núcleos familiares ameritan certezas y en ese sentido habrá que crear mayor empleo adecuado y entendemos que hacia allá apuntó la gira internacional que el presidente realizó con varios países en Europa y Medio Oriente para poder propiciar negocios e inversión pública acá en el país que abran esas plazas. Y por otra parte, ¿cuál es el destino del correísmo? Es una gran interrogante. Por el momento hemos visto que tras una tercera derrota consecutiva, la fórmula del caudillismo con impronta de Rafael Correa ya no da más. Hoy vemos una revolución ciudadana fragmentada, incluso con deserciones y con intentos de generar dos bancadas en la Asamblea Nacional que hoy fueron frustradas luego que se dio lectura a lo que dice el Código de la Función Legislativa. Vamos a ver en qué medida los asambleístas que le quedan, que están dudando en permanecer, y también las grandes figuras del recambio generacional que propone el correísmo podrán distanciarse o superar esa gran traba que ha significado Rafael Correa, quien ha ejercido un poder casi totalitario en la fuerza política que él mismo fundó. César, muchas gracias por este contacto. Nosotros nos estamos despidiendo. Datos vuelve el miércoles que viene, como siempre, 21 horas de Argentina y Uruguay, 20 horas de Chile y Venezuela, 19 horas de Colombia, Perú y Ecuador. Gracias, buenas noches. Triunfar en la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que la vida nos golpea, no sentirse derrotado y volver a empezar.